Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que nos das para escudriñar tu palabra, para aplicarla en nuestras vidas. Gracias por este tiempo y te pedimos que tú bendigas el estudio, tú seas el maestro y nos ayudes. Y aquellos que se han de integrar, pues que tú los traigas con provisión. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Pues ya tienen ahí su estudio. Vamos a continuar con el estudio, porque nada más habíamos visto dos formas o dos maneras en que el Evangelio transforma nuestra paternidad. Entonces, vamos a continuar. ¿Sí lo tienen en hojas? Sí. Bueno, pues a ver, vamos a empezar ahora con la tercera manera. Dice, el Evangelio remodela la paternidad al proveernos con un propósito que va más allá de esta vida. A ver, una pregunta. ¿Cuál sería el mayor interés para sus hijos en esta vida? ¿Para ellos o para Sí. nosotros? No, para los papás. Para los papás. Sí, Pues ¿cuál sería tu mayor interés para ellos? Pues que conozcan al Señor. Ese es prioritario, sí. Ese es el principal. Porque, como vamos a ver en el estudio, se levantó una encuesta para ver sobre esta pregunta. Y se dijeron muchas cosas, pero lo principal, ya que estamos viendo que son potenciales cristianos, que son posibles hijos de Dios, pues hay que instruirles también en el Evangelio. Y por eso el Evangelio dice, remodela la paternidad al proveernos con un propósito que va más allá de esta vida. Eso es lo que sería el mayor interés. A ver, Jesús, el primer párrafo es el de la encuesta. Hace unos años se hizo una encuesta a los padres acerca de lo que ellos consideran como exitoso en la paternidad. Populares de los padres fueron que la paternidad exitosa significa criar hijos que son felices y que tienen buenos valores. La respuesta que se acercó detrás de las dos primeras tuvo que ver con que el hijo sea exitoso. Si las respuestas de esta encuesta realmente representan las prioridades reales de los padres, entonces padres y madres están más enfocadas en criar a sus hijos para que actúen bien, se sientan bien y sean financieramente exitosos. Bueno, yo les quiero compartir que ahora, hasta en las escuelas, se está inyectando una filosofía para los jóvenes, para los niños, de que vinieron a este mundo para ser felices. Y también muchos padres se han ido con esta finta de hacerlos felices, no contrariarlos. Ya Freud decía que el corregir era traumarlos. Y Dios dice que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues tener cuidado cuando estas cosas las traen a la casa. Ustedes ya estaríamos hablando de nietos, pero cuando estas cosas las traen a la casa, pues poderles explicar que eso no es la prioridad. La prioridad es conocer al Señor y ya el Señor traerá por añadidura otra, el ser feliz, todo lo demás, como lo veíamos el domingo. Pero yo lo que quiero decirles es de que ya secularmente, aún en las escuelas, ojo, como prendiendo un foquito amarillo para pues estar al pendiente de que eso no es lo más importante. Y también sí, la idea es que se porten bien, pero cuando en su corazón
está el Señor, entonces podrán comportarse bien y podrán tener otros valores muy diferentes a los del mundo. ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver, Omar, el párrafo que sigue. Moralidad, felicidad y éxito no son malos, por supuesto, pero No, son realmente metas mezquinas para la paternidad. Cuando estas metas vienen a ser nuestra definición de paternidad exitosa, el Evangelio no está moldeado, mas nuestras prácticas de paternidad del día a día. no está Sin con- moldeando. El Evangelio no está moldeando nuestras prácticas de paternidad del día a día, sin contar con el Evangelio de Jesucristo. El enfocarse en una buena moralidad tiende a resultar tanto en autojusticia o rebeldía en nuestros hijos. El éxito financiero no puede garantizar gozo o paz permanente, y lo que hace a nuestros hijos felices es en el corto plazo podría no ser lo que los apunte hacia Jesucristo en el largo plazo. Ninguno de esos valores supera esta vida, pero esos son los valores dominantes en nuestra cultura cuando se trata de paternidad. Ajá. Entonces, ahí el mismo estudio está diciendo que es lo que predomina, es lo que está ahí, pero el análisis que se hace es que esas cosas no pasan esta vida, no miran hacia la eternidad. En cambio, si ustedes recuerdan el pasaje de Deuteronomio 6, dice cuál es la prioridad. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y así hasta la tercera y cuarta generación. O sea, el énfasis es en la palabra de Dios, precisamente. El Evangelio está desde el Antiguo Testamento, ahí lo tenemos. Entonces el estudio aclara que ninguno de estos valores va a ir más allá de esta vida. Pero esos son los valores dominantes en nuestra cultura y en el mundo en general. No sé si hayan oído alguna cosa de estas, pero en el mundo, en todos los países, es la filosofía, el pensamiento que se está metiendo. ¿Y se imaginan ustedes o tienen idea de a dónde llevará esto? Pues en este caso, pues los va a llevar a la perdición, a ningún lado. Sí, pero mientras llega la etapa eterna, ¿qué pasa con esos individuos? Oh, Con esos niños que serán jóvenes, serán adultos. Que van a estar enfocados en tener éxito y tener posesiones, tener todo lo material. en cosas materiales, sí, en los materiales. todos se van, pero mientras van creciendo, y esto ya lo podemos ver en muchos casos, son caprichosos, exigentes, a cada rato te están recordando sus derechos y no son agradecidos. ¿Se han dado cuenta de eso? Que no Sí. son agradecidos. Yo creo que te Sí. faltó mantenidos. Bueno, eso ya es otro porque están con la idea de que los padres les tienen que dar toda la vida y nunca reconocen obligaciones o alguna responsabilidad, algo que dar. Ajá. Entonces, esa es otra, y tienes razón, Omar, esa es otra cosa que se está dando, pero aún así no trasciende de esta vida. A ver, Jesús, el siguiente párrafo. Ahora, si los hijos no fueran más que un regalo para esta vida, un enfoque que une la felicidad y el éxito de los hijos podría cobrar sentido. La agenda frenética de una familia asegure un lugar para el hijo en una universidad de primer nivel, aún perdiendo una formación espiritual intencional
fin de que pueda participar de ligas deportivas competitivas o un lugar de clases de primer nivel. Todo eso sería entendible si es que los hijos fueran un regalo solo para esta vida. Ahora sería convincente, siendo posible que los amigos de tus hijos estén visiblemente impresionados con la casa que tú apenas puedes. Si los hijos fueran un regalo solo para esta vida, podría tener sentido el criar hijos con calendarios que están llenos, o almas que están vacías, cautivados por ilusión mortal de que su valor depende de lo que puedan lograr aquí y ahora. Ajá. Entonces, por ahí va lo que estábamos comentando. Aquí habla de calendarios llenos. ¿Se han dado cuenta que fuera de clase les buscan otras actividades? Ya están de la mamá de chofer, ¿no? Llevándolos a todas las actividades. Los tienen ocupados todo el tiempo. Tienen agendas llenas, a eso se refiere. Pero sus almas están vacías. Y ahí es donde volvemos a recordar el pasaje de Deuteronomio, que pues casi no se recuerda mucho en las iglesias, pero sería bueno tenerlo al estilo judío, tener un cartelón con este pasaje de Deuteronomio 6 del 4 al 9, básicamente del 6 al 9, tener un cartelón con esa cita, y sirve de recordatorio. Estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos, las repetirás cuando te levantes, cuando te acuestes, en fin, en todo momento, y las pondrás en los postes de tu casa, y las pondrás en los muros, o sea, que siempre haya ese recordatorio acerca de la enseñanza de la palabra de Dios. Prácticamente esa cita va dirigida en especial a los varones. ¿Sí sabían eso? Sí. Porque en la cultura judía, el varón, aparte de que es la cabeza, es el sacerdote y es el maestro. Es el principalmente encargado a enseñar de la palabra de Dios. Que no se quite el que lo pueda, que esas palabras las pueda repetir la mamá y las pueda enseñar, ¿eh? No se le quita. Al contrario, sería un recordatorio más, ¿no? Que la mamá se las repitiera. Bien. A ver, el que sigue. Omar. Pero sí, pero, pero el Evangelio nos llama a buscar un propósito para nuestros hijos que vaya más allá de esta vida. Entonces, aún antes. Sí, síguele. ¿Sí? Sí, síguele. Aún antes que la humanidad cayera en pecado, Dios diseñó la crianza de los hijos para que sirva como un medio para la multiplicación de su gloria manifestada alrededor del mundo. Génesis 1, 26, 28. Y dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, que sed dominio sobre los peces, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Uh-huh. Sí, ese es el diseño de Dios. Si ustedes se fijan con lo que estamos hablando, el mundo se ha encargado de pervertirlo. Últimamente con sus ideologías que hay, pues han echado a perder el diseño de Dios. Y mientras tanto, pues corresponde decirles a los hijos, esto es lo establecido por Dios, y estar insistiendo, porque no hay otra manera. El mundo va a tratar de atraerlos y seducirlos en este engaño. A ver, síguele, Omar.
Unas pocas mordidas de la fruta prohibida, la crianza de Caín como la de Abel y un servicio de adoración que terminó en asesinato cobró un precio alto a la primera familia. Pero Dios se negó a rendirse a su primer propósito de convertir a la familia en un medio para la revelación de su gloria. Dios prometió que a través de la descendencia de Eva, Él enviaría un redentor que pisaría la cabeza de la serpiente satánica y que inundaría toda la tierra con gloria divina. Génesis 3:15, 4:1 y Hebreos 2:14. Habacuc 2:14. Habacuc. A ver, Génesis. Jesús, Génesis. Sí. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, da en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sí, el calcañar es en el pie, en el talón. Ajá. Y el 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ajá. Y luego, Habacuc. Déjame lo busco. 2:14, ahí está, Ese sí. está en el estudio. Así va. Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Entonces, la idea de Dios en la creación es que todo manifestara su gloria. Y a pesar de la caída, ahí dice en Habacuc, pues toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Sí? Como las aguas cubren el mar. Pero las filosofías actuales, todas las cosas que se están dando, van en contra. ¿Se han dado cuenta? Cada que anuncian hasta políticamente o en todas las cosas, va en contra de este diseño. La única manera de contrarrestarlo sería desde la enseñanza en la casa. Y esa es la responsabilidad para los papás. ¿Sí? A ver, Omar. De principio a fin, en el plan de Dios, la familia ha sido su sendero escogido No, para lo que esto significa. Es que ya no terminamos. Es que faltaba ese párrafo. Bueno, déjame terminar este párrafo. De principio a fin, en el plan de Dios, la familia ha sido su sendero escogido para derrotar la oscuridad, revelar su gloria y hacer pasar su historia de una generación a otra. Ajá. Lo que esto significa de manera práctica es que deberíamos ver a nuestros hijos bajo la luz de un propósito mayor, viéndolos como potenciales portadores del Evangelio a las generaciones que no han nacido todavía. De acuerdo al buen diseño de Dios, es muy posible que nuestros hijos críen hijos que en su momento engendren más hijos, de la forma en que moldeemos las almas de nuestros hijos mientras viven bajo nuestros techos. De esa misma manera moldearán las vidas de los niños que todavía no han tomado su primera bocanada de aire. Salmo 78, 6, 7. Ahí lo tienes. Para que la generación venidera lo supiera, que los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidarán de las obras de Dios, sino que guardarán sus mandamientos. Nada más que no está en futuro, sino en pasado de subjuntivo. Dice, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de Dios, sino que guardaran. Sí. Sus mandamientos. Porque era el propósito de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Sí, no tiene acento. Sí. Entonces, es reforzando el propósito de Dios, lo que venimos leyendo. ¿Sí? Sí. A ver, termina el párrafo.
Por eso es que nuestro primer propósito para nuestros hijos no debería de ser algo tan pequeño y miserable como su éxito temporal. Ojo, eso habría que subrayarlo, ¿sí? Sino pensar en algo que trascienda esta vida, algo que va más adelante, ¿sí? Para que, pues ahí Dios trabaje y ellos lleguen al conocimiento de la verdad, ¿sí? Sí, A ver, Jesús. sí. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Jesús le preguntó a sus seguidores, Marcos 8:36. Y esto lo vinculamos con nuestros hijos, deberíamos hacernos una pregunta como esta. ¿Qué beneficio hay que mi hijo se gane un premio académico y nunca haya experimentado ni devocional consistentes con sus padres? ¿Qué beneficio hay para mí si tiene éxito deportivo y nunca conoció los ritmos de un hogar en donde estuvimos dispuestos a librarnos de cualquier cosa que nos tuviera demasiado preocupados como para no disculparnos mutuamente? ¿Qué beneficio habría para nuestros hijos en nuestras iglesias si es que fueran aceptados en las mejores universidades, pero nunca estarían dispuestos a presentar sus vidas para ir a proclamar el evangelio entre las naciones? Buenas preguntas, ¿no? Que trasciende, va más allá. Al principio ustedes se daban cuenta y dijeron que pues se conozcan al Señor, da orientando ya hacia dónde tengan que inclinarse. Pero la base es que ellos conozcan al Señor lo más temprano posible. Porque aproximadamente a los, ¿qué serán? 7, 8 años, los niños ya tienen conciencia y pueden discernir, pueden entender lo que es el pecado. Entonces, lo más pronto posible, irán entendiendo poco a poco, pero lo importante es sembrar la semilla, que ellos de alguna manera vayan recibiendo, para que tengan en su corazón los argumentos para defenderse de esta corriente desenfrenada que se ha desatado en el mundo. ¿Sí? ¿Algún comentario? Está bien. Como comentabas tú también, ahora como abuelos, ¿no? También igual nos preocupa, bueno, al menos en nuestro caso, que nuestros nietos reciban instrucción desde pequeños, ya que pues nosotros no somos de cuna. Es muy importante eso, que lo conozcan desde ahorita que están pequeños para que puedan ellos ir aprendiendo poco a poco. Sí. ¿Sí, Omar? Sí, es la ventaja, como dice Jesús, de los nietos. En mi caso también estamos en la misma situación. Sí. Que seamos una buena influencia para ellos espiritualmente hablando y que tengan el temor, como no lo tuvimos nosotros desde chicos, no tuvimos ese privilegio, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, esa es la importancia que deberíamos de ver dentro de todos estos temas. Pero la responsabilidad no se la quiten a los hijos. No, Es de los no, no. padres, es directa. Ustedes, las ocasiones que traten a los nietos, pues que su conducta, su plática, su comentario, su enseñanza, pues sí sea acerca de la palabra de Dios, basada en la palabra de Dios, pero la responsabilidad es de los padres. Padres, exactamente. Ahora, les voy a hacer un comentario. Ahorita decía Omar, no somos de cuna. Pues mira, el nacer en una iglesia, en una familia cristiana o evangélica, no es una garantía. Sí, no es una garantía. No es garantía. Qué bueno que de ahí surgieran, o sea, que se siguiera cumpliendo el propósito de Dios. Pero
acuérdense que cada uno tiene un corazón equivocado, perverso, malvado. Entonces, cada uno finalmente va a tomar un rumbo, pero ya por decisión propia, no porque no haya tenido una influencia de la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, exacto. Porque también he visto gente que se jacta, se dicen cristianos desde la cuna, desde pequeños. Pues no es cierto, porque no es posible, ¿sí? Ya les he platicado una anécdota, ¿verdad? Cuando nace un niño, pues vienen tan paganitos como cualquiera, y es necesaria la presencia del Señor en su corazón para entonces sí ser un verdadero cristiano y que empiece a trabajar y a aprender de la palabra de Dios, porque no es posible, sabiendo que, y la Biblia nos lo dice, que traemos un corazón malvado y perverso, engañoso, mentiroso. Engañoso y perverso. Entonces, no podemos confiarnos de que como nacieron en una familia cristiana, ya también lo son. No es garantía y no nos engañemos nosotros ni les engañemos, porque entonces se les hace creer algo que realmente no son. ¿Sí? Están buenas estas preguntas como para que también se las hicieran a sus hijos, ¿no? Ahora ya como papás. Sí. Sí, claro. ¿Sí? A ver, ¿quién leyó, Omar? No, leí yo. A ver, Omar, por favor. En el principio. ¿Sí, verdad? Sí, ese. Sí, En el principio Dios infundió humanidad con un anhelo de eternidad. Eclesiastés 3:11. Ahí lo tienes. Eclesiastés 3:11 dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. El hombre por sí mismo no va a descubrir esa obra de Dios. Todo es apropiado, todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, dice la Reina Valera. Todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en sus corazones. Pero sin embargo, el hombre no lo discierne, no lo llega a descubrir. Tiene que haber es un trabajo de Dios, del Espíritu Santo también, en esos corazones tiernos, para que de ahí pues surja un nuevo hijo de Dios. A ver, síguele. Si el rango de nuestra visión para nuestras vidas o para las vidas de nuestros hijos se encoge hasta ser más pequeña que la eternidad, nuestra sed por la eternidad nos llevará a tratar de llenar nuestro vacío con una multitud de metas y dioses menores, incluyendo el éxito y felicidad fugaz de nuestros hijos. Cuando la felicidad y el éxito de los hijos viene a ser el marco controlador de la vida, los padres esperan que sus hijos tengan, hagan y sean más que todos los demás, y ellos estarán dispuestos a sacrificar el discipulado familiar y la proclamación del Evangelio con tal de alcanzar esos objetivos. O sea, como veíamos hace rato, se queda en lo material. ¿Sí? ¿Okay? Sí. Se hace tanto hincapié sobre la felicidad y el éxito, pues es lo que los va a controlar, dice aquí. Entonces, sí, los hijos van a hacer más y sobre todo esa competencia, esa vanidad de sobresalir, que pues, es soberbia, no es humildad, no va a pasar de la vida terrenal. Entonces, van a hacer a un lado el Evangelio con tal de alcanzar esos objetivos. Y cuando nos demos cuenta ya va a ser demasiado tarde y muy difícil. Sí, claro, revertir el asunto ya no. ¿Sí? Y solamente la misericordia de Dios puede hacerlo. Sí. Volver, recapacitar y establecerse. Arrepentirse, porque ya para esto ya son adultos, ya son conscientes. Entonces, pues necesitan arrepentirse.
y rendirse al Señor totalmente. ¿Sí? Así es. Sí. A ver, Jesús, el 4. El Evangelio remodela la paternidad al poder ver todos los logros y desafíos de nuestros hijos desde una perspectiva eterna, viendo que los éxitos académicos, atléticos o vocacionales están, de alguna manera, fuera del plan de Dios. Aprender y practicar un deporte son gozos que Dios mismo tejió en una auténtica matriz de la creación. Aunque maldito después de la caída, el trabajo era también parte del buen desafío de Dios. Diseño. Del diseño. Antes de la caída. Génesis 2:15, 3:17 y 23. Génesis 2:15 dice: Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El capítulo, 23. espérame tantito. En el 2:15 todavía no es la caída. No, todavía no. Entonces, Dios le dio trabajo al hombre, le encargó labrar y cultivar el huerto. ¿Sí? Lo que pasa es que después de la caída, aquello se volvió maldición. Como lo vamos a ver. A ver, ahí en Génesis 3:17. Ya esto es después de la caída. Sí, entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es ya después de la caída. Entonces, ese trabajo se iba a tornar difícil. Pero el diseño original de Dios está en el 2:15. Ustedes pueden ver que era parte del gozo cultivar el huerto. Y se tornó difícil y maldito el trabajo. Todos podemos experimentar que tener un trabajo es un gozo, es una satisfacción, y tomándolo con acción de gracias a Dios es otra cosa, es diferente, y no tomándolo como afán, como lo hace el mundo, ¿no? Que viene la desesperación por el trabajo, al grado que el mismo trabajo los absorbe. Y ahí les atrapa. Entonces aquello ya se vuelve doloroso, ya se vuelve pesado. Así es. Versículo 20. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, ni el mal, cuidando ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Pero ella fue de la desobediencia. Aquí están los dos panoramas contrastantes, antes de la caída y después de la caída. Como nosotros ya estamos de este lado después de la caída, entonces hay que trabajar y hacer muchas cosas, pero que te absorba el trabajo ya es diferente, eso es otro asunto. ¿Sí? A ver, Omar. ¿Continúa el párrafo? Continúa el párrafo después de Génesis de Jesús. Sí, faltó, sí, termínalo, por favor. Sí. Aún más, donde sea que cualquier actividad, sin importar cuán
buena esta podría ser, se agranda hasta el punto que no queda margen para que los miembros de la familia puedan disculparse mutuamente y compartir el evangelio en el mundo que los rodea. Es un gozo divinamente diseñado, ha sido distorsionado y convertido en ídolo maligno. En todo lo que hacemos como padres debería ser liberar las vidas de nuestros hijos para el avance del reino de Dios, para que así la gente en cada tribu y cada nación acceda a la posibilidad de responder en fe al Rey de Reyes. Eso es lo importante, y aquí está lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Sí? Sí. Algo que era una bendición se volvió una maldición, y aquí no era disculparse, es disipularse mutuamente, ¿sí? Aquí en medio párrafo. Sí, a la mitad. A la mitad, disipularse. O sea, habla de enseñanza, pero también habla de corrección, ¿sí? Hay muchas cosas que se tienen que ir corrigiendo a lo largo de la vida, y no es en un momento, sino a lo largo de la vida. Bien, ¿alguna otra cosa, algún comentario? No. ¿No? A ver, ahora sí, Omar. Hay un par de frases que he repetido una y otra vez a lo largo de la vida de mis hijas, particularmente cuando ellas están considerando sus posibilidades vocacionales. Lo que les digo es simplemente esto. Preferiría tenerlas al otro lado del mundo buscando la gloria de Dios que en la casa de al lado buscando su propia gloria. Y preferiría tenerlas en una tumba en la voluntad de Dios que en una mansión resistiendo la voluntad de Dios. Una de mis hijas puso estas frases a prueba hace un tiempo atrás. Sí, son duras frases, ¿no? Son expresiones duras que pegan, pero ahí se puede ver la prioridad del papá. ¿Cuál era la prioridad del papá? Ahí está. Tener a sus hijas para la gloria de Dios. Que vivieran buscando la gloria de Dios, ¿sí? Dios. ¿Sí? Y no la gloria propia, que eso la Biblia le llama vanidad, ¿sí? Entonces, ahora el autor va a contar qué sucedió con una de sus hijas. Y finalmente, pues, ¿qué decisión tomó, verdad? A ver, ¿sigues? Nuestra Jesús. hija mayor había escogido consejería como su especialización antes de empezar la universidad y ya había avanzado más de la mitad de su primer semestre. Ella se encontró conmigo en una cafetería y empezamos a hablar acerca de cómo aplicaría su educación en el futuro. Sí. Papi, dijo, después de unos minutos, ¿sabes que no estoy en el programa que se supone debería estar? No, le dije, un poco confundido. ¿Quieres estar? ¿Ahora, Omar? Omar. Se supone que debería ser misiones, pero no sé si quiero estar tan lejos de la familia. Esta afirmación abrió una puerta en nuestra conversación y estamos ahí con mucha cautela, explorando al llamado que mi hija había sentido por algún tiempo. Hubo algunas lágrimas y muchas preguntas, pero al final ella decidió cambiar sus estudios de consejería a estudios globales. Sí, o sea, ahí ya, cuando habla de estudios globales es el de misiones, ¿no? Entonces, ella decidió hacer esto. A ver, síguele, Jesús. Mientras nos levantábamos de la mesa, ella me dijo, tú siempre dices que preferirías que esté al otro lado del mundo en la voluntad de Dios, Tina fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, nunca supe cuál real era esto que decías. Sí, o sea, ¿qué tan real era esto, no? ¿Qué tan real? ¿Sí? Si era cierto, no era cierto lo que le estaba diciendo, ¿no? No era nada más un dicho.
sino Ujú. tenía que llegar el momento en que lo viviera. A ver, Omar, la respuesta dice ahí. La única respuesta honesta que pude darle fue esta. Tampoco yo, pero espero que sea así. Siempre esa ha sido mi esperanza. O sea, él le había infundido un sentir de servicio, de buscar la gloria de Dios, pero tampoco el papá lo había vivido. Ajá. Ujú. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Ajá, al decirle que tampoco él. Tampoco yo dice, pero entonces era su esperanza que Ajá. sus hijas estuvieran sirviendo a Dios. Y a ella no importaría Ujú. si cerca o lejos, pero que estuvieran dentro de la voluntad de Dios. Sí. Lo que él trató de infundir. ¿Sí? A ver, Sí. Ujú. ¿qué sigue? A ver, Jesús. Así como llamó a nuestro padre Abraham a estar dispuestos a soltar cada deseo de seguridad y éxito de nuestros hijos por el bien de la obediencia a la palabra de Dios. Al 18. Ese lo leen ustedes. No es que, ajá, no es que cada hijo crecerá o deberá crecer para convertirse en un misionero en el otro lado del mundo, pero cada hijo está llamado a ubicar el reino de Dios donde quiera que estén. Y cada padre cristiano está llamado a estar dispuesto a buscar la extensión del reino de Dios mucho más allá de cualquier comodidad o éxito terrenal. Esta actitud no se logra con facilidad. De hecho, esta disposición no viene de nosotros en lo absoluto. Nada menos que la obra de Dios a través de su Santo Espíritu podría crear tal disposición en nosotros. Y aún más, lo que Dios pide de nosotros es liberar a nuestros hijos para que se unan a su misión, no es menos de lo que Él mismo ya ha hecho con Jesucristo, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Eso dice, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Aquí en la de las Américas dice no eximió, pero en la Reina Valera dice no Escatimó. escatimó, ¿sí? No, no se paró a ver si era bien, si no era bien, simplemente lo dio, Juan 3:16, ¿sí? Y eso lo dijo Pablo, y con él nos ha dado las cosas. Si nos ha dado todo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? ¿Sí? ¿Vamos a hacer un comentario? No, No. ninguno. A ver, creo que vamos en tiempo. Busquen, por favor, Génesis 22:2 al 18, si lo tienen. Ya. ¿Ya? Sí. A ver, Omar. 22:2 al 18. Sí. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham su padre, Padre mío. Él respondió, Aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho,
Edificó ahí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. A Extendió ver, luego, Jesús, a ver, dale chance a Jesús, por favor. sí, el 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham, el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus... En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se ¿Hasta ahí? levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en ¿Hasta ahí? Berseba. Hasta ahí. Bueno, es el sacrificio de Isaac, pero ¿qué es lo que buscaba Dios ahí? La obediencia, La obediencia, Experiencia. la fe, y la vino la confianza. promesa, ¿no? Sí, confianza. Y vino la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones. ¿Y a qué se refiere eso de en tu simiente? La simiente es la descendencia. La descendencia. ¿Y de dónde vino Jesús? De la simiente de Abraham. De la descendencia de Abraham. Entonces, a través de él, pues Dios en su debido tiempo trajo al Salvador. Dio al Salvador. ¿Sí? A ver, Pero ahí también hay obediencia por parte de su hijo, ¿no? sí, Porque al parecer no narra, pero al parecer no se rehusó él a hacer el sacrificado. no, y además sí preguntó, llevamos todo, sí, el fuego, la leña, ya listo para el holocausto. Holocausto quemar completamente. Entonces, ¿dónde está? Y resulta que a espaldas de Abraham había un cordero trabado con los cuernos en un matorral, en un zarzal. Ajá. Y supongo que ya habrán escuchado, pero es una figura del Señor Jesucristo. Fue el sustituto de Isaac, un cordero, y fue el cordero que creyó en ese momento. ¿Sí? Sí. Esa fue la prueba de Abraham, y como sí entregó a su hijo, estaba dispuesto, pues Dios lo bendijo, ¿no? Y a través de su descendencia habría de venir el Mesías, ya para salvación de los que creyeran. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? A ver, Omar, el Evangelio. El Evangelio remodela la paternidad al liberarnos del engaño, al pensar que nuestro valor depende de nuestra paternidad. Mientras más tiempo he sido padre, más me he encontrado a mí mismo buscando refugio final acerca del Evangelio y la paternidad. La verdad que ha venido a ser mi refugio es simplemente esta. Debido a la gracia que viene a través del Evangelio, la disposición de Dios hacia mí no depende de que también lo haga como padre. No he hecho nada para obtener el favor de Dios y no hay nada que pueda hacer para mantenerme en el favor de Dios.
A través de la fe he sido adoptado en Cristo, Romanos 8, 15, 17 y Gálatas 3, 2, 26. Gálatas 3, 26. Romanos 8, 15, 17. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos a Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto concuerda con lo que el Señor les decía a los fariseos, ¿no? Que ellos se decían hijos de Dios y les decía que no, que ellos eran hijos de su padre el diablo. Ajá. Si Dios quisiera, Él podría levantar hijos hasta de las piedras que tenían ahí enfrente, ¿no? Entonces, aquí es, aquí en Gálatas 3:26, ¿cómo es que ahora es esa filiación, los hijos de Dios? Ahí dice, está muy claro. Mediante la fe. Mediante la fe. Creer. ¿Sí? No hay otra. Pero esto se tiene que ir sembrando, se tiene que ir cultivando, para que en su debido tiempo dé el fruto esperado, ¿no? ¿Sí? Sí. No es que no interese. A ver, Jesús. Faltó ahí un parrafito. Debido a lo que soy en Cristo. Sí. Sí, Jesús. Debido a lo que soy en Cristo, Dios, el Padre, nunca podrá pensar nada menos de mí de lo que piensa de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, esta verdad con mi paternidad, todo. Medita por un momento en las consecuencias de esta verdad. Debido al Evangelio, la aprobación de Dios de ti no depende de que hayas provisto a tus hijos con todo lo que los demás piensan que necesitan. De Dios no depende de las formas en que tus hijos actúan en la caja del supermercado. No depende de que tus hijos hayan sido alimentados con leche materna, necesidades solos para cuando tenían 2 años. Fueron educados clásicamente y les diste alimentos sin conservadores artificiales. Tampoco depende de que ellos persistan en la fe más allá de su graduación de la secundaria. Del Evangelio declaran que tu aprobación de parte de Dios no depende de nada que tú hagas, depende únicamente de lo que Cristo ya ha hecho. Todo lo que cada uno de nosotros debe hacer, que no tiene nada que ver con hacer en lo absoluto, es recibir lo que Dios en Cristo ya ha hecho. La obra de Dios en Cristo. ¿Sí? Entonces, un papá, pues tiene que recibir también esto, ¿no? Y confiar en que Dios seguirá haciendo la obra también en la descendencia, pero en Cristo. Aquí todo lo que analiza el autor, si ustedes se fijan, algunas hasta de vanidad. ¿Sí? Y entonces, que no hay, tampoco de que ellos persisten en la fe más allá de la graduación de la preparatoria. Aquí les dijeron secundaria, pero es la preparatoria para nosotros, a esa edad, a los 18 años. Porque a los 18 años, tanto en Estados Unidos como aquí en México, a los 18 años es cuando se tiene la mayoría de edad y entonces ya toman sus propias decisiones. Por eso lo hacen así de esta manera. ¿Sí, Jesús? Sí. ¿Sí? ¿Algún comentario? No. ¿No? No. No, ninguno. Ok. Entonces, a ver, ¿seguimos? Sí. Sí, Omar. Las consecuencias de esta simple verdad para la paternidad
Y yo necesito con desesperación el ser recordado de estas consecuencias cada día, debido a que nunca más debemos probarnos a nosotros mismos que estamos correctos producto de nuestras actuaciones perfectas. Podemos humillarnos nosotros mismos y pedir perdón a nuestras familias cuando fallamos. Cuando nos sentimos abrumados como padres, podemos clamar por ayuda. Cuando le decimos que no a los compromisos que pudieran consumir nuestros calendarios y nuestras almas, lo podemos hacer sin culpa o por un temor que crece producto de nuestro anhelo desesperado por lograr la aprobación de los demás. Podemos ser librados de nuestro persistente deseo por demostrar nuestra propia rectitud al demandar que otros padres se midan con nuestras normas familiares. Nosotros podemos guiar a nuestros hijos a Cristo desde un fundamento de gozo y descanso, conociendo que Dios ya nos ha dado todo lo que demanda de nosotros. Esto es, considero importante considerarlo, ¿sí? Porque es Dios quien va a proveer la ayuda, ¿sí? Uh-huh. Ahora, algo que también es importante en la vida actual, desde el momento en que los dos papás trabajan, no tienen tiempo con los hijos. Y se nota en la conducta cuando no tienen esa atención. Y ha habido, ya conozco, que dicen que les hubiera gustado que sus papás pasaran más tiempo con ellos. Así han comentado algunos de mis alumnos. Oigan, ¿y ese ruido qué es, ¿Quién sabe? Se oye cuando estás hablando. ¿Sí? Sí, ajá, como que se corta, como se que corta sabe que mucho. Hay mucha lo tengo directo, porque lo tengo por cable. Sí, se oye mucha interferencia cuando hablas. A ver, hablo. Se distorsiona tu voz. Hola, hola. Sí, ahorita sí. Ahorita sí se oye bien, pero es cuando estás hablando de corrido. Cuando hablas de corrido se va como entrecortado. O sea, solamente que sea la conexión, pero yo lo tengo ahorita directo. A ver si ya se ahorita oye más. Ya como que se compuso. Se compuso, sí. Bueno. Ahora, a ver, lo que yo les decía del tiempo, los papás con el tiempo. Y muchas veces yo pude darme cuenta que los chicos hacen locuras cuando no tienen esa atención y lo hacen con toda la intención de llamar la atención de los papás. Y no ha faltado uno que otro que me diga, es que mi mamá no me hace caso. Sí, hay que tener presente esto, de que aquí habla de que pues consume los calendarios, consume el tiempo, sí, pero también el tiempo de los hijos, porque al mismo tiempo están creciendo. Y esa es la cosa. Hemos crecido en una situación bastante materialista que termina por voltearse la prioridad y entonces primero hay que obtener los bienes y ya luego a ver si alcanza el tiempo, y eso es lo que ha estado mal. En estas generaciones es la raíz de muchos problemas. ¿Algún comentario? Y bueno, sí, yo creo que sí cabe mencionar lo de que dice ahí, que cuando tenemos alguna falla debemos ser humildes a confesar y pedir perdón por algo que hicimos mal, aún siendo somos muy orgullosos y no somos nada humildes al poder decir perdón. Sí. Reconocer
y decir, perdón si dice esto, ¿no? Eso sería el mejor ejemplo de honestidad para los hijos. ¿Sabían eso? Así es. Así es. No van a aprender la humildad por dictado. La van a aprender Exacto. por el ejemplo y los efectos que eso trae. Y eso los podría ayudar más. Es el tipo de ejemplos que hacen falta en las familias. Ya no digo de los incrédulos, pero en especial de las familias de cristianos. Exacto. Compartirles esto no estaría más. Bien, a ver, Omar. No, creo que toca a Jesús, ¿no? Yo, Sí, Sí. perdón. sí. Perdón, No hay sigue. no hay una lista de reglas para padres moldeados por el Evangelio. Puedes revisar en la medida que los vas completando. Pero si está, sin embargo, Cristo mismo, quien nos ha dado su palabra, su espíritu, su evangelio, en todo esto, nuestra meta no es solo llegar al fin del día con el mismo número de hijos que teníamos temprano en la mañana. Nuestra meta que nunca termina y nuestro propósito en la paternidad es ese reino revelado a través de nuestras familias. En otras palabras, las familias son un ejemplo, una muestra del reino de Dios, donde Cristo está presente. ¿Sí? Uh-huh. Ese es un testimonio sin palabras, una muestra a los demás acerca de cómo es una familia creyente. Eso es lo importante. ¿Sí? Ahora para ustedes unas preguntitas. A ver, hay cada quien las va resolviendo, pero son más bien para reflexión personal. ¿Sí? A ver, Uh-huh. Omar. Cuando en tu paternidad eres más propenso a estar demasiado enfocado en listas y reglas, perdiendo de vista el Evangelio, ¿qué puedes hacer a la luz de estos artículos para mantener la centralidad del Evangelio en tus prácticas de paternidad? ¿Sí? Entonces dices, cuando estás más propenso, enfocado a listas y reglas, ¿qué puedes hacer a la luz de lo que hemos visto, estos artículos? ¿Sí? A ver, Jesús. Le sigo leyendo, te contesto. A ver, ¿quieres contestar? Contesta. Pues yo creo que a todos nosotros sí nos de esto, ¿no? De que sí nos enfocamos a veces en reglas y nos enfocamos en lo que falta en la casa y perdemos un poco de vista, pero todo lo tenemos que enfocar a lo que dice la palabra de Dios, Ajá. de dejarlo atrás, Sí, sino claro. que la prioridad obviamente sí es hogar, pero la palabra de Dios. Ajá. Claro. Sí. A ver. Ahora vamos Leo con el la otro. pregunta. Sí. Así es como el Evangelio ha sido definido en este artículo. El Evangelio son las buenas nuevas que nos dicen que Dios ha inaugurado su reino en la tierra a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimos y descansamos en la justicia de Cristo en vez de la nuestra. El poder de su reino nos transforma y venimos a ser participantes de la comunidad de los redimidos. Es ahí una buena. Uh-huh. Es una buena. Mencionamos 3 maneras adicionales. Ajá. Sí. Entonces, esto es acerca de lo que decías tú, sin perder de vista, es una responsabilidad. A ver, este punto 2 va de acuerdo a lo que estabas diciendo, Jesús. Uh-huh. Sí. Sí, así es. Pero aquí, en otras palabras, es que el papá también necesita arrepentirse, o sea, nacer de nuevo.
para descansar en la Así de es. Cristo y no en la nuestra. Porque cuando anteponemos nuestros conceptos, nuestras ideas, entonces pues no resulta. Exacto. A ver, ahora menciona 3 maneras. Omar. Menciona 3 maneras adicionales a las descritas en este artículo, con las que el Evangelio puede remodelar nuestras prácticas diarias como padres. A ver, ahí menciona 3 y te da la opción, ¿no? Ahí te da las 3 partes. A ver, Jesús, el número 3. ¿Qué harías de manera regular para discipular a tus hijos? Discute con un grupo de padres cristianos qué es lo que ellos están haciendo para entrenar e instruir a la próxima generación. Aprende todo lo que puedas de las prácticas de discipulado de otras familias y anima a otros padres que están luchando con esta tarea. Difícil labor, ¿no? ¿Hasta ahí? Sí. Sí, Sí. pero precisamente si los papás de la iglesia, nada más, la iglesia local, pueden compartir, sería una manera de motivarse, de estimularse unos a otros, y cuando se comparten las situaciones que van viviendo y qué es lo que hace cada quien, también lo que tú acabas de decir le ayuda al otro, o lo que alguien dice te ayuda a ti. No sé si se han dado cuenta en algunas situaciones así. Sí, claro. Compartir con otros papás. Sí, porque igual muchas veces pensamos que los problemas que tenemos nosotros y compartiendo con los hermanos, nos damos cuenta que a lo mejor es menor que el del otro. Uh-huh. Hemos aprendido cómo resolver nosotros y los otros ese tipo de problemas con respecto al Evangelio. De consejos nos podemos dar unos a otros. Uh-huh. Sí, sí, así es. Y entonces esa es una edificación mutua. Sí, claro. Ahora, a ver, hay que tomar en cuenta esto también, ¿no? A ver, Omar. El 4. Sí. Después de leer estos artículos, ¿cómo definirías el éxito como padre? ¿Tus metas y tus propósitos han cambiado de alguna manera producto de estos artículos? Si han cambiado, ¿en qué manera? Ahorita está así muy reciente, pero seguramente esto que hemos estado estudiando cambia la mentalidad, ¿no? Uh-huh. No sé el efecto que esto haya tenido en ustedes, pero cambia el punto de vista. Sí, así es. Entonces, esto nos... ¿Sí? A ver, Jesús, el 5. Antes de leer estos artículos, ¿habías pensado alguna vez en tus hijos como potenciales o actuales hermanos y hermanas en Cristo? ¿De qué manera específicas podrías, verdad, transformar las maneras en que tú escogiste reaccionar con tus hijos en las siguientes semanas? ¿Cómo podría tu agenda familiar cambiar si empiezas a pensar en tus hijos antes que algo más, si actuales hermanos y hermanas en Cristo? Estas preguntas pues, son personales. Una vez que ha cambiado la perspectiva, pues esto nos ha hecho pensar de cuál es, cómo se podría proceder con ellos de diferente manera. Ahora son ustedes abuelos, pero pueden compartir esto con sus hijos, porque ellos tienen Sí. la situación ahorita. Para ustedes ya pasó, pero ahora sus hijos tienen que enfrentar, como nueva generación de papás, con nuevos hijos, estas situaciones. ¿Algún comentario?
Pues ahora esa es la responsabilidad de nosotros, como bien decíamos, y como al principio del estudio decías, y yo creo que lo que dijimos en relación al nacimiento de ser cristiano desde cuna, yo creo que no lo decíamos Jesús ni yo con el aspecto o con el afán de decir que nuestros nietos tienen ahora más ventaja que nosotros, pero sí la hay, en cierto punto yo creo que sí la hay porque tenemos ahora conocimiento de lo que no tuvieron en mi caso mi papá, y es una ventaja para nosotros. Y como bien tú lo decías, no sin antes quitarle la responsabilidad a nuestros hijos, pero ahora, en este último tema, es nosotros de estarles, ¿qué palabra puedo ocupar? Estarles, no sé, redarguyendo a nuestros hijos para que instruyan a sus hijos, o sea, a nuestros nietos en el camino del Señor. Primeramente debemos de orar por ellos, para que el Señor toque su corazón y ellos se vuelvan al camino de Dios. Y después para que puedan instruir a sus hijos ellos en el camino del Señor. Yo creo que más o menos eso es lo que yo he entendido ahorita y esa es la ventaja que nosotros tenemos de tener este conocimiento y poderlo compartir con ellos. Ujú. Sí. No como una inquisición, No, sino como una instrucción. Como una ya, instrucción, una instrucción. ¿sí? Una instrucción se puede obedecer o no, pero tú la das, Ajá, ¿ya? El que la recibe es su responsabilidad personal, ¿no crees? sí. Claro, Sí. claro que sí. ¿Algo más? Lo del final, que sí debemos de tener en cuenta eso, ¿no? De que si en realidad hemos visto o vemos que nuestros hijos ya son nuestros hermanos en Cristo, ya va a ser un poco más fácil porque ellos ya también conocen el Evangelio y lo obedecen igual que nosotros. Entonces va a haber un poco más de armonía en el hogar, estudio, ¿sí? Como dicen, nosotros ya somos abuelos. Tener en cuenta eso de que ya son hermanos en Cristo, entonces igual siguen siendo nuestros hijos, de actuar de diferente manera, porque ellos ya son hermanos en Cristo, o al menos yo eso entendí al Sí, último. sí. Y cuando menos el punto de entendimiento es la palabra de Dios. Exactamente, Ya y de ya lo va a que- ser más fácil. no es porque lo digo yo, sino aquí está en la palabra de Dios, ¿no? Exactamente. Es muy diferente. No, y nuestro, como dijiste también, nuestro testimonio, porque luego a veces queremos instruirlos de alguna manera y estamos actuando nosotros diferente a lo que dice la palabra de Dios, entonces, sino con nuestra conducta, ¿no? Que refleje somos hijos de Dios, con Ujú. nuestra conducta, nuestras palabras, con todo. Pero para eso, pues, si nos sostiene el Señor, Así es. ¿sí? No hay más. Y esa es la confianza que debe permanecer, que Él es el que nos Así es. sostiene. ¿Algo más? Así es. Yo me gustaría compartirles una parte de la palabra de Dios en donde nos dice el Señor por medio de su palabra lo que debemos de hacer. Y esto es lo que cabría en nosotros para hacerlo dentro de nuestro hogar primeramente. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está la actitud correcta. A eso es a lo que me refería yo
de nuestra actitud la que debe de ser. A lo mejor vamos a caer mal, vamos a incomodar, vamos a chocar, pero la palabra de Dios es la que nos manda esto, a estar a tiempo y fuera de tiempo. Pero fíjate Perdón. cómo dice, Él es el que juzga. Sí. ¿Sí? No nosotros. Porque el problema es cuando nosotros hacemos el juicio. Va a ser humano. Y siempre lo debemos hacer con ese entendido de que no somos nosotros los que juzgamos. Si lo hacemos conforme a la palabra de Dios, que les va a tocar su corazón. Sí. No nosotros. Sí, no. Nosotros no. ¿Alguna otra cosa más? No. ¿No? Bueno, nada más están ahora ustedes dos. ¿Quieren orar para terminar? Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, en esta tarde y noche, porque tú permitiste que estuviéramos reunidos en este momento para conocer de tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza, por lo aprendido. Gracias te doy por la vida de Alfredo, por la vida de Jesús. Bendícelos, bendice a sus familias. Y también te pedimos por nuestros hermanos que faltaron al conectarse en esta tarde. Tú sabes las razones, bendícelos, guárdalos, Señor. Y que conforme a tu voluntad, dentro de 15 días nos podamos reunir nuevamente para seguir aprendiendo y conociendo de tu bendita palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Padre bendito, gracias por permitirnos escudriñar tu palabra. Gracias por la instrucción recibida. Que sea a nuestras vidas. Y te rogamos, Padre, que bendigas a cada uno de los hogares en este momento y también a los que no pudieron asistir. Que tú nos des sabiduría para poder hacer propio estos estudios y nuestras vidas, que transformemos nuestros hogares, hijos, y que ellos puedan ser luz ante las tinieblas que hay en este mundo. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, pastor, a los ancianos, Señor, que tú les des sabiduría para que sigan al frente de la iglesia. Quita toda malestar de nuestros cuerpos, guárdanos, Señor, de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien. Bueno, pues con esto terminamos y primero Dios, volvemos a tener nuestro estudio. En 15 días. En 15 días, sí.